Hoy vamos a tener un candidato a la alcaldía de Medellín. Hoy tenemos a Rodolfo Correa. Rodolfo Correa es una persona que ha venido trajinando desde su profesión, la docencia y también en el ambiente político. Obviamente ya vamos a conocer un poco más de él, más que presentarlo. Rodolfo, buenas noches, bienvenidos a la de Juntas. ¿Quién es Rodolfo Correa? Muchas gracias, Álvaro. Un saludo para Inés, para el profesor Robert y por supuesto para todos los televidentes. Rodolfo Correa es un profesor universitario, soy abogado de profesión, tuve la oportunidad de cursar una maestría en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid, un máster en Derecho Administrativo en la Universidad del Rosario en Bogotá, soy especialista en Literatura y Poder, diplomado en Arbitraje Societario de la Cámara de Comercio de Bogotá, consultor de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, y entre otras cosas también, pues he sido docente investigador, he hecho 6 publicaciones de distintas áreas, aparte del derecho, y antes que nada tengo un propósito en la vida y es todos los días trabajar para ser una mejor persona. Qué bien, un hombre, como se pueden dar cuenta, muy preparado, pero con él vamos a trabajar, como siempre, porque esto es un magazine muy económico, más empresarial, vamos a trabajar con él los temas empresariales. Por eso la primera pregunta que queremos hacerle es, ¿cómo está viendo el panorama de empresas en Medellín? ¿Usted cómo ve que está Medellín en este momento desde el punto de vista empresarial? Hombre, la situación de Medellín es la situación de Antioquia, Álvaro. El departamento y por supuesto también la ciudad tiene una estructura empresarial bastante compleja en el tema de la distribución de la composición del capital productivo del departamento. Estamos diciendo que cerca de apenas el 1.4 de las empresas son grandes empresas y cerca del 98.6% son micro, pequeñas y medianas. Pero mire usted qué gran paradoja. El 99% de ese capital productivo es de las grandes empresas. Y ese otro 99%, mire usted, de empresas micro, pequeñas y medianas, es solamente titular del 1% del capital productivo. O sea, existe un profundo desbalance, a pesar de que también, paradójicamente, estas micro, pequeñas y medianas empresas son las que generan la mayor cantidad de ocupación de puestos de trabajo. Yo creo que eso es un tema bastante importante para que pensemos en la ciudad, porque Medellín es una ciudad que tiene que tener como prioridad en los próximos 4 años la reconstrucción de su tejido empresarial. Y esa reconstrucción de su tejido empresarial tiene que ser ya no solamente del tejido empresarial de servicios, que fue una decisión que se tomó hace muchísimos años en el viraje macroeconómico de la ciudad, sino principalmente una visión de reconstrucción del tejido empresarial productivo. Nosotros tenemos una muy importante propuesta para Medellín y es la reconstrucción del tejido empresarial de la industria de la confección y textil. Creo que Medellín tiene una importantísima trayectoria en eso y para poder lograrlo, mire usted, queremos resolver también simultáneamente otro problema, porque lo mejor de todo es cuando uno ve un problema y lo resuelve y simultáneamente resuelve otro. Si me lo permite muy brevemente, sé que está apenas la introducción, la pregunta introductoria, pero creo que para no perder la dinámica le podría decir que hoy Medellín tiene un problema gravísimo de ocupación del espacio público. Resulta que en cifras oficiales se estima que hay cerca de 25.000 venteros ambulantes e informales en la ciudad. 25.000. Registros extraoficiales dicen que hay incluso 38.000 o 42.000. Pero vamos a suponer que es el registro oficial. Son 25.000 venteros ambulantes e informales. En el centro de Medellín, solo en el centro de Medellín, hay 13.000 vendedores ambulantes. Esos 13.000 vendedores ambulantes están ocupando completamente el espacio público. Y cuando ocupan el espacio público, entonces se pierde el deleite de aprovechar el paisaje, de poder caminar libremente por el espacio que nos corresponde a todos. Y uno podría decir, hombre, esta gente también tiene derecho a trabajar, y por supuesto que tiene derecho a trabajar, pero hay que conciliarlo con el derecho a disfrutar del espacio público, que es un derecho colectivo. ¿Y eso cómo se equilibra? Muy bien. ¿Cómo lo vamos a equilibrar? Nosotros precisamente queremos sacar a esos 13.000 venteros ambulantes del centro y a cada uno de ellos realizar un proceso de financiación de un micro taller de confección en su casa.
el cálculo que tenemos con nuestros expertos económicos de la campaña es que cada uno de esos talleres puede estar costando entre 20 y 25 millones de pesos. Nosotros queremos que se acceda a un crédito por esos 25 millones de pesos a 25 años, para que la gente tenga que pagar 1 millón de pesos al año, lo que significa que nosotros podríamos subsidiar la tasa de interés anual de tal manera que al final la gente pueda pagar 80.000 pesos de cuota mensual para su unidad productiva. Sí. Esos microtalleres los vamos a cooperativizar. Yo soy un hombre que cree en la libre empresa, que cree en la economía libre y que también soy muy consciente de que los países en vías de desarrollo tienen como principal mecanismo de superación de la pobreza la economía solidaria. El cooperativismo para mí es fundamental. Cuando fui secretario de Agricultura lo impulsé muchísimo desde mi cartera, asociamos a los campesinos en el departamento y hoy está funcionando un modelo muy eficiente de comercio agrícola justo a partir de la cooperativización. Entonces vamos a desarrollar aquí en Medellín este modelo, vamos a cooperativizar esos 13.000 talleres de los 13.000 venteros ambulantes, vamos a hacerlos en su casa, el municipio va a garantizar el crédito y si es preciso, nosotros asumimos la tasa de interés. Eso lo que va a posibilitar es un acceso masivo al crédito, uno, la generación de 13.000 unidades productivas de inmediato, la creación de una gran cooperativa y la garantía, que lo hemos hablado con muchos de los empresarios principales del sector comercial denominado el hueco, quienes se han comprometido a que todo lo que produzcan estas cooperativas de exventeros ambulantes, ellos se comprometen a comprarlo, porque evidentemente les sale más barato si se produce aquí en Medellín con las actuales condiciones que está ofreciendo el gobierno nacional. Entonces, mire usted cómo podemos resolver varias cosas, pero para eso hay que tener una visión macroeconómica. Yo creo que en Medellín y en Antioquia abandonamos los exámenes macroeconómicos y por eso lo que hemos logrado es una economía desarticulada, una economía que no tiene visión de futuro y que la estamos dejando bastante al azar, Álvaro. Yo creo que llegó la hora de la planificación económica. Pero vamos ahí, antes de iniciar con las preguntas, cuando hablamos de ese tema y lo convertimos a números, estaba viendo aquí, son unos 325.000 millones de pesos. Estamos hablando de 13.000 venteros ambulantes con 25 millones de pesos cada uno. ¿Tenemos ese presupuesto en Medellín para hacerlo? No lo necesitamos. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde guardan la plata? En los bancos. ¿Qué le interesa a los bancos? Que su plata esté circulando y que se la paguen. ¿Y las tasas de interés? Ahí es donde le digo, eso es lo que puede asumir el distrito, que es muy distinto. Si es preciso, nosotros asumimos la tasa de interés y si es preciso, nosotros podemos constituir un fondo de garantías para garantizar, asegurarnos de que la tasa de siniestralidad, que en todo caso usted sabe, Álvaro, que no es superior al 3%. Esa es la tasa general de colocación del crédito de siniestralidad. El 3% lo pague el Fondo de Garantías. Es la misma manera en que vamos a hacer el gran proyecto de desarrollo de vivienda en Medellín. Yo le tengo una muy buena noticia a los constructores. Pero ya vamos a hablar de vivienda. Ese va a ser el gran proyecto y ya lo vamos a explicar. Ya vamos a hablar de vivienda también, nos da la oportunidad de hacerlo. Rematemos este tema para que no nos queden colas en el programa. Esto requiere algo más desde arriba. ¿Estaremos preparados para hacerlo ya, candidato? Porque es que está muy bien, montamos 13.000 microtalleres, pero ¿a cargo de quién? ¿Quién los orienta? ¿Qué van a producir? Que vaya acorde a las necesidades de ese mercado, porque si no nos enredamos, o sea, quedan unos talleres que no saben qué producir, qué hacer y demás. ¿Cierto? ¿Quién va a apoyar el desarrollo de las capacidades de las personas para que estén, digamos... ¿Quién le dice que hagamos camisetas o hagamos blue jeans o hagamos... ¿Cómo va a hacer eso? Cuando creamos la cooperativa tiene que tener un direccionamiento estratégico, un direccionamiento empresarial, un direccionamiento económico y financiero. Y también tiene que tener un direccionamiento comercial. Lo que queremos nosotros es unir a los comercializadores del hueco con los productores que vamos a tener en las comunas. Eso tiene que ser una verdadera sinfonía financiera, una verdadera sinfonía productiva. Y de pronto pensar en exportar. Por supuesto, ahí es donde está la capacidad de gerencia de una ciudad
para lograr poner las personas adecuadas y los programas adecuados. Pero hay que tener propuesta económica para la ciudad. Nosotros tenemos que tener claridad que el desarrollo económico se tiene que realizar a partir del impulso de las economías populares. Claro, vamos a apoyar al gran empresario, por supuesto. Pero fundamentalmente, si queremos sacar esta ciudad y este país de la pobreza, hay que impulsar las economías populares. Claro. Usted no puede permitir que haya 13.000 personas ocupando el espacio público y que la gente no pueda ir al centro porque no hay por dónde caminar. Que a propósito de el espacio público, yo le quiero hacer una pregunta. Lo hemos escuchado a usted plantear, digamos, de una forma muy vehemente, la preocupación que hay alrededor de la ciudad, del ornamento de la ciudad, de las vías, del estado de las vías, de las basuras, del descuido en el que está la ciudad de Medellín, que era llamada la Tacita de Plata, exactamente, y que ha sido un atractivo turístico. Y hoy vemos que hay vías que están siendo poseídas, digamos que por particulares, en donde hacen el almacenamiento de su mercancía, la hacen en las mismas aceras. ¿Cuáles son las propuestas que tiene usted en su plan para volver a recuperar la malla vial, para garantizar que la contratación se haga de una manera en libre concurrencia, con transparencia, y que volvamos a tener esa ciudad limpia, esa ciudad ordenada, esa ciudad aseada que todos queremos? Mire, Inés, lo que pasó aquí es que llevamos 4 años sin gerencia. Y no solamente 4 años, porque este desgreño y este deterioro de la ciudad empezó hace 8 años con Federico Gutiérrez. Con todo el respeto y sin pretender hablar mal de nadie, todos los principales programas de mantenimiento de las infraestructuras, los distintos programas de ornato, los distintos programas de atención al sistema de recolección y disposición de los residuos sólidos, empezó a deteriorarse con Federico Gutiérrez, que es muy mal gerente. Esta administración recibió la ciudad en condiciones regulares y la terminó de dañar. ¿Qué ha pasado? Que llamó 8 años sin gerencia en Medellín. Yo soy el gerente que Medellín necesita. Me he preparado para esto y vamos a imprimirle a esto el rigor técnico, metodológico, de planificación, de prospectiva. Para que la ciudad recupere su esplendor se necesita solo eso, Inés. Buena gerencia, porque la plata la tenemos. ¿Cuál fue la principal falla? Porque yo me dediqué a estudiar los programas de las últimas 6 administraciones, los planes de desarrollo. Y es que esta administración, por ejemplo, cometió un error de planificación presupuestaria en el plan de desarrollo. No previó el presupuesto ni priorizó el presupuesto de mantenimiento de infraestructuras. El presupuesto lo dirigieron a áreas importantes, por supuesto, pero no podía descuidarse esto tan importante que es para nosotros los antioqueños como la limpieza. Una de las características fundamentales de nuestra cultura y de nuestra filosofía antioqueña es que el antioqueño es limpio. Por su condición cultural nos gusta el aseo. Y por eso ha causado tanto escozor, tanto malestar, ir por las calles y verlas llenas de basura, ir por las calles y verlas llenas de huecos. Y no crea usted que eso es solamente por aquí, en el sur o en el centro de la ciudad, eso es por todos los barrios. Claro. La gente está indignada. Pero ayer ¿cuáles son esas acciones concretas que va a tomar? Pero antes, muy sencillo, pero antes de seguir, perdón, candidato, vamos a hacer un pequeño corte. Candidato a la alcaldía de Medellín, Rodolfo Correa. Estamos empezando a ver sus propuestas desde lo empresarial, desde lo económico, en este que es un magazine económico. Habíamos cortado a Inés Elena con una pregunta importante para el candidato. Sí, no, yo quería saber cuáles son las propuestas concretas en términos de mejoramiento y de recuperación de la malla vial y del ornato y el aseo en la ciudad. Mira, Inés, nosotros tenemos una propuesta muy concreta para eso. Esta propuesta implica, primero, la reorganización total del sistema de mantenimiento, recolección, disposición y aprovechamiento de los residuos sólidos. ¿A qué me refiero con esto? Hoy, Metroparques está limpiando calles. ¿Cómo le parece a usted? Es una cosa absurda. Metroparques contribuye a la labor de ornato de la ciudad y de limpieza de la ciudad. Eso es lo más absurdo y descabellado desde el punto de vista gerencial que pueda existir en Medellín y que ha existido en Medellín.
nosotros vamos a reorganizar este sector y vamos a crear un holding empresarial que va a incluir, primero, una matriz que va a ser Empresas Varias de Medellín, que la vamos a sacar de EPM. Y alrededor de esta matriz vamos a crear unas filiales dedicadas, una al mantenimiento de ciudad, especializada en mantenimiento y ornato de ciudad. Otra dedicada exclusivamente al reciclaje. Y la tercera a la generación de energía alternativa a partir de los residuos sólidos. Estas tres filiales se van a ocupar de darle a Medellín la administración técnica y gerencial de esta problemática para resolverla. Esto no es burocracia, esto es especialización para que podamos contar con entidades que se dediquen a saber lo que hacen y evitar hoy los graves escándalos de corrupción en donde le estamos dando a personas que no saben y entidades que no saben contratos sobre actividades que no conocen. Muy bien. Eso es muy grave. Yo creo que la especialización, mire, solamente un pequeño apunte. Cuando yo le digo a usted que voy a crear una filial dedicada exclusivamente a la generación de energías a partir de residuos sólidos, no le estoy exagerando. Usted sabe muy bien que hoy Noruega le compra la basura a Reino Unido y se lo llevan hasta Noruega para generar energía eléctrica a partir de la utilización de hornos a 5.000 grados centígrados que convierten sin la generación de residuos esa basura en energía. Hay ciudades en Noruega que se abastecen energéticamente a partir exclusivamente de la utilización de los residuos sólidos. Pero además, detrás de los residuos orgánicos hay también un universo de posibilidades en la generación de fertilizantes agrícolas. Correcto. Es decir, tenemos todo un abanico de posibilidades, pero para eso necesita gente que sepa. Uno no puede estar trayendo gente de Bogotá a administrar la ciudad, y no tengo nada en contra de la gente de Bogotá, sino que cuando traen gente de otras ciudades que no conocen la ciudad, que no quieren la ciudad y no tienen compromiso con la ciudad, pasa lo que está pasando hoy, que estamos literalmente quebrados. Finalmente uno lo que ve ahí es que ahí hay creación de empleo, hay multiplicación de empleo. Total. Eso es algo bien importante, Robert. Total. Profe Rodolfo, voy a retomar varias cosas del primer segmento. Es bueno, y usted lo señalaba, que los televidentes reconozcan que usted viene de ser el secretario de Agricultura del departamento de Antioquia. Pero precisamente señalaba también que la economía de Medellín es prácticamente la economía que jaló en Antioquia y que se encuentra sumamente desarticulada. El sector de la agricultura, las actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería y pesca, fueron las actividades que tuvieron el mayor nivel de crecimiento entre el año 2021 y el año 2022. Teníamos una participación del 5.97% en el PIB de Antioquia y caen realmente al 5.41%. Medellín lo conocemos como una ciudad urbana, pero realmente pesa también mucho la parte rural, la parte agrícola. Con la experiencia que usted tuvo como secretario de Agricultura, ¿qué hay que hacer realmente para devolverle la capacidad de generación de valor al sector agro e integrarlo realmente a la cadena productiva y económica de la ciudad de Medellín? Mire, lo que está pasando aquí, profesor Robert, es muy sencillo. Hoy nosotros ya no tenemos mano de obra. Ese es el gran primer problema que tenemos en Antioquia. Hoy la edad de nuestros campesinos promedio es de 58 años. Es decir, en 10 años no va a haber quien produce comida en Antioquia. Qué buen dato ese. Y no le estoy exagerando, porque es que el relevo generacional está llegando a un nivel del 20%. Es decir, no va a haber relación entre los que salen de la etapa productiva y los que entran, porque los jóvenes que viven en el campo están recibiendo una educación equivocada. ¿Sabe para qué los están educando? Para que se vayan para las ciudades. Sí. Porque aquí no hay enfoque educativo. Nosotros tenemos que aprender a los países desarrollados. En las regiones donde la vocación productiva es industrial, el joven en la educación primaria, secundaria y media vocacional recibe una orientación propia de su circuito productivo. Aquí no, esto aquí es a la topa tolondra. Entonces el muchacho que está allá viviendo en una vereda recibe la misma educación que el que vive en Medellín, cuando lo que debería hacer es recibir educación rural para la productividad agrícola. Sí. Pero no, lo educa para que se venga para Medellín. Entonces, ¿qué está pasando? Que nos vamos a quedar sin quien produzca.
Significa esto que hoy ya Antioquia tiene un 80% de población urbana y 20% rural. Y como dicen los italianos, indecreciendo, es decir, bajando. Eso es muy grave. Entonces, primero, nosotros tenemos que iniciar un gran plan desde Medellín, no de redensificación, que es lo que todos los políticos prometen. Es decir, todos los que hablan de planificación urbana están diciendo hay que redensificar a Medellín. ¿Qué es redensificar? Es cómo hacemos para meter más gente en menos espacio. Sí. No, Rodolfo Correa tiene una visión absolutamente distinta de la planeación urbanística, porque mi visión es urbanística y macroeconómica. Nosotros necesitamos es la desdensificación. Es decir, en vez de traer más gente, tenemos que devolver la gente. Medellín hay que invitar a la despoblación, no a la repoblación. Nosotros por eso tenemos que tener un gran plan de retorno de las poblaciones que han sido desplazadas, migrantes internos, para que regresen a sus municipios a cambio de que la ciudad de Medellín, el distrito de Medellín, la administración de la ciudad, en asocio con la gobernación departamental, hagan un gran plan y les den la oportunidad de acceder a una parcela productiva en sus lugares de origen, pero además a que sus familias accedan a un proyecto educativo. Porque si nosotros le damos proyecto productivo, de vivienda y educativo, va a ser atractivo devolverse. Pero si no tienen esas tres variables, ¿para qué me voy a devolver yo a un pueblo donde no tengo nada que hacer? Por eso necesitamos, profesor Robert, una planificación prospectiva de la ciudad en armonía y en relación con la del departamento. Una vez logremos repoblar las zonas rurales, es indispensable la industrialización. Si no hay industrialización, no hay desarrollo agrícola, porque nosotros no tenemos entonces la capacidad productiva para ser competitivos con otras economías de mercado internacional que permiten que llegue más barato una cebolla de Chile que una cebolla producida en San Cristóbal. Si no hay tecnología, la alimentación es muchísimo más cara. ¿Y cómo se materializa eso? O sea, ¿con qué recursos el programa suyo ambiciona, digamos, llevar incentivos que sean tangibles en el campo para lograr, digamos, esa devolución de migrantes en la ciudad que se han convertido en cordones de miseria y que realmente haya esas capacidades para desarrollar personas que se quieran quedar en el campo y que quieran producir para el mercado? Mire, Inés, es que la plata está hecha. No tiene que ser todo con plata pública. Es que lo que pasa, el problema de los socialistas es que todo quiere que sea con plata pública. Sí. No, esto no tiene que ser con plata pública. Tenemos que respetar la economía de mercado. Eso sí, ¿cuál es el papel del Estado en la economía? Que es la pregunta que usted me hace a mí es, de fondo, ¿y cuál es el papel del Estado en la economía? Yo le voy a decir, en una economía libre y de mercado, ¿cuál es el papel del Estado? El papel del Estado es corregir las desigualdades, corregir las fallas del mercado. ¿Y a qué me refiero yo con las fallas del mercado? El mercado funciona perfecto. Es oferta y demanda. Y los que no estén en condiciones de oferta y demanda quedan excluidos. El papel del Estado es tomar a los que están excluidos y generarles las condiciones para que reingresen a la economía libre de mercado. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Exacto. Eso se hace apalancándose en el capital privado y cubriendo todos aquellos aspectos que el capital privado necesariamente demande para poder poner a circular su propio capital. Por ejemplo, lo que le hablaba ahorita de los venteros ambulantes informales con los microtalleres. Si yo voy a poner 25.000 talleres, entonces nos pueden costar 500.000, 700.000 millones de pesos. Pero si yo voy donde los bancos y les digo, vea, ustedes van a prestar estos 500.000 millones, ellos encantados, ya mismo. Y a cambio de prestar esos 500.000 millones, yo les voy a crear este fondo de garantías, de tal manera que no se les va a perder un peso. Y segundo, a ustedes, señores productores, les voy a posibilitar el subsidio de la tasa de interés. Así yo no necesito 500.000 millones, sino 80.000, claro, que sí los tengo. Pero tenemos que articular lo público y lo privado. Por eso es que no puede haber un alcalde ni un presidente que le tenga bronca a los empresarios. Claro, ni que llegue a volverse enemigo de los bancos. Es que necesitamos unirnos todos en una sociedad para poder sacar adelante la economía. Mire, ese es un gran reto, ese es el reto político en el país. Exactamente, ese es el reto de la política. Ni siquiera el reto político, sino es el reto de la política.
La política es la única actividad humana en donde se puede encontrar el consenso aún dentro del disenso. Y eso tiene que ser un político, un generador de consensos, una persona que respete a las partes y que reconozca los factores reales de poder que hay en una sociedad para sentarnos en la mesa. La política es el arte del diálogo, de la concertación, de la ayuda recíproca. Candidato. Eso se llama ser un hombre de Estado. Yo espero ser un hombre de Estado. Yo no espero ser un político, porque el político siempre está pensando en las próximas elecciones y yo estoy pensando en las próximas generaciones. Me quedé con una duda. Señor. Pero por eso es importante aquí, precisamente en esta sala de juntas, debatirla. De eso se trata. Y es que completamente de acuerdo con el tema rural-urbano, ese desequilibrio tan grande, que además estamos llevando a nuestra gente rural a que estudie otras cosas, y ni siquiera tiene que ir a Medellín, ya nos llevamos las universidades para allá, o sea, mucho más fácil. Pero además, para traernoslos para acá, ¿cómo le parece? Por Dios. Entonces, mire, pero me quedé de acuerdo con eso. Tal vez estamos educando igual en la ciudad y en el campo, y se tiene que educar diferente, pero me quedé con una duda. Allá no estarán también el próximo presidente en X años, un gran ministro de Hacienda, un gran presidente de una compañía, como los vemos a montones hoy en Colombia. Le estaremos negando también esa posibilidad a quien digamos que su vocación no sea el campo. Sí, es que todos tienen que tener una formación básica y también tienen que tener una formación vocacional. Pero aquí no hay ni formación básica ni vocacional, porque aquí todo el mundo va a las escuelas a que le enseñen que Colón descubrió América, y a que le enseñen las tablas de multiplicar y que les enseñen trigonometría, álgebra y cálculo. Para todo el mundo lo mismo y a la hora de la verdad, para todos nada. Así es. Bueno, por el momento vamos a hacer un pequeño corte, vamos a darle un espacio a nuestros anunciantes, la razón de ser de este programa. Continuamos con el candidato a la alcaldía, Rodolfo Correa, pero queremos, Inés Elena, ese sector que tanto tocamos aquí, que nos da tanto empleo, que nos aporta tanto el PIB, la construcción, la vivienda. ¿Qué vamos a hacer ahí? Sí, yo quería preguntarle al candidato, a partir de la gran preocupación que tenemos hoy, porque realmente la construcción desde siempre ha sido un sector contracíclico, ha sido un gran generador de empleo, y lo que estamos viendo es que hay una gran disminución de obras en progreso, tenemos una disminución en área licenciada muy importante, o sea, la caída es en cifras significativas, se reporta también una caída en las ventas de cemento, en la venta de vivienda en Antioquia y por supuesto en Medellín ha caído del orden del 50%. En un estudio reciente que hacía la Universidad de AFIT, también reportaba la dificultad de acceder a vivienda en Medellín. Incluso en alquiler, para estratos 3, 4 y 5 no es fácil encontrar vivienda y la oferta de vivienda nueva ha caído un 75% entre el 2009 al 21 en el 2022. Hay un déficit habitacional, esto sin duda es un generador de empleo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para volver a darle confianza a este sector? Y que tengamos ese número de personas, esa gente ocupada, ganando, digamos, un ingreso para sus familias. Tienes toda la razón, Inés. Lo que pasa es que la causa de esto es la disminución del acceso al crédito constructor. Ahí es donde está el punto central. Yo he estudiado muy bien el tema. Sí. Y es que ha habido un proceso de cerramiento de la llave del crédito al constructor. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede? La falta de confianza. La falta de confianza inversionista. Los bancos, los fondos privados, muy precavidos frente a la manera en que el gobierno nacional va a manejar la economía, han cerrado sistemáticamente el crédito al constructor. O sea, la incertidumbre generalizada que tenemos hoy frente a las políticas del gobierno está creando esa zozobra. Está creando en los esa bancos. prevención. Ajá. Esa acción prudente. Bueno, ¿y cómo lo resolvemos? O sea, ¿hay algo que pueda hacer, digamos, el alcalde de la ciudad de Medellín? Yo creo que sí. Y es primero que todo tener claridad de cuál va a ser la política de vivienda en la ciudad. Ajá. ¿Cuál va a ser la política de vivienda en Medellín los próximos 4 años? La política va a ser, primero, de desdensificación. Lo que les había dicho es priorizar que la gente regrese a sus lugares. ¿Qué vamos a ofrecerle a los venezolanos? Primero, un plan de retorno. Así nos toque darle a nosotros
el apoyo con un capital para que se vayan a montar empresa a Venezuela. Eso sí, la plata se la damos en el avión, para que no se nos vaya A devolver. de pronto a devolver o a marear ahí en el proceso de recepción. Vamos a impulsar el regreso de las personas que han sido desplazadas, migrantes internos, a los municipios de Antioquia de donde vienen, con lo que les había dicho ahora. Tercero, que aquí viene el grueso de la inversión. El grueso de la inversión de la política de vivienda de los próximos 4 años va a estar orientada a la reposición de vivienda, no necesariamente a la construcción de nuevas unidades de vivienda, es decir, para nuevas unidades habitacionales, sino a la reposición. ¿Y a qué me refiero yo con la reposición de vivienda? Hoy nosotros tenemos un problema muy serio de poblamiento indebido de las laderas. Eso es muy grave, porque la mayoría de las laderas de Medellín están en zonas de alto riesgo y la mayoría de las laderas por el plan de ordenamiento territorial han sido consideradas precisamente como zonas de reserva natural. Sin embargo, la gente no tiene dónde vivir, entonces se va para allá. Punto. Nosotros vamos a reponer las viviendas que están ocupando indebidamente las laderas. O sea, una relocalización. Una relocalización que se han convertido en cinturones de miseria. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a las periferias de la ciudad y darse cuenta que eso ya no es Medellín. O sea, ahí no hay calles pavimentadas, no hay acueducto, no hay alcantarillado y en muchos casos ni energía, para que sepa pues. Eso es negar lo que se llama el derecho a la ciudad. Nosotros vamos a hacer un gran acuerdo con estas poblaciones que están ocupando las laderas. Por ejemplo, este fin de semana estuve con una población muy bonita, una comunidad muy bonita, en el sector de Llanaditas, más arriba del sector del Faro, allá por cerca al Cerro Pan de Azúcar. El pan de azúcar, sí. Estuve, ¿sabe cuántas viviendas hay allá? 1000 familias. Es decir, cerca de 3.800 personas están habitando eso. Y entonces la gente dice, oiga, es que aquí ya dicen que esto es rural, que esto es Santa Elena. Pero aquí no viene el gobierno de Medellín sino a decirnos que nos va a sacar con el ESMAD. Y venga, yo le digo una cosa, me dijo un señor. Yo le metí 40 millones de pesos a esto que son ahorros de toda mi vida. Ustedes me van a sacar y me van a tumbar y voy a perder yo el único patrimonio que tengo y qué solución me dan. Ahí es donde yo les digo, vamos a hacer un proceso de reposición de vivienda. Todos no se van a poder quedar en las laderas, algunos se van a poder quedar. ¿Con financiación algo para estas personas? Sí, porque ¿cómo total. van a pagar ellos esa...? Ahí viene el asunto. Estas personas, ¿saben a qué se dedican? Son vendedores ambulantes e informales. Estimada Inés, volvemos al mismo punto. Entonces, son gente que tiene que venir a ocupar indebidamente el espacio público y ocupan lugares que el plan de ordenamiento territorial dicen, usted no puede vivir aquí. Pero esos son las fallas del mercado. A eso me refiero yo con las fallas del mercado. A esta gente hay que formalizarlas. A esta gente tienen que ser los primeros en ofrecerles estos microtalleres de confección. Precisamente, profe Rodolfo, acá tengo un dato que es muy interesante y es que si bien Medellín ha resuelto su problema en términos de desempleo, y hablo de resuelto, es que tenemos otra vez tasas a niveles prepandemia, la informalidad, como usted lo señala, sigue siendo uno de los más graves problemas. Eso si bien está tenemos superando el 45%. tenemos una tasa del 42% en materia de informalidad, eso quiere decir a cifras redondas que 4 de cada 10 empleados está en condiciones de informalidad. ¿Cómo realmente atacarlo? Más allá, usted nos ha expuesto muy bien lo de los talleres, yo tengo ahí una inquietud todavía con la parte de los talleres y es, muy bien, van a producir, pero en términos de insumos todavía se van a enfrentar a un problema muy grande. Es más, Medellín desde ya hace varios años ha visto que el futuro en lo que llamaban el clúster confección textiles ya no es así, ya lo llaman es diseño moda, ¿cierto? O sea, es más a través de esa orientación de los servicios asociados a lo que era antes el sector textil confecciones. Pero ¿cómo realmente intervenir más allá de enfocar o reenfocar la actividad productiva en un único sector económico, el problema de la informalidad, que es la cadena para muchos de los demás problemas que tiene la ciudad de Medellín? La única forma posible, profesor Robert, en la economía del tercer mundo es con economías solidarias. No hay otra forma. Hay que cooperativizar la gente para que a través de las cooperativas accedan a la seguridad social, para que a través de las cooperativas accedan al crédito, accedan a los beneficios de la educación, del bienestar
familiar y social. No hay otra alternativa, Robert. Esto hay que, la salida es el cooperativismo, la única salida. Yo pongo el ejemplo del sector textil confección, solo como un ejemplo, porque vamos a trabajar también otras muchas alternativas, ya no a esta escala de inversión, pero también a trabajar. Mire, le pongo otro ejemplo. Pero antes de ponerle este ejemplo, le voy a cerrar a Inés el tema de vivienda. ¿Cómo vamos a resolver entonces este tema? Mire, esto ya está inventado. Es que en los años 50, Estados Unidos tuvo este mismo problema que tenemos nosotros del déficit de vivienda. Hoy en Medellín el déficit de vivienda puede estar entre 90 y 120 mil, dependiendo de la fuente que usted pretende investigar. Sí. Resulta que en los años 50 en Estados Unidos, en estos pequeños pueblos, dijeron, bueno, ¿y cómo vamos a resolver esta realidad? Es que la gente no tiene casa aquí. ¿Cuánto vale construir las 1000 casas de estas personas, Inés? Le voy a decir, ¿sabe cuánto vale? 70.000 millones de pesos. Dígame usted cómo va a ser el municipio para gastarse 70.000 millones por cada 1000. Eso no da, esas cifras no dan. La única posibilidad que tenemos nosotros es a partir de la financiación privada. Entonces, así lo hicieron los americanos en los años 50, con el mismo esquema que le vengo planteando, y es, cree un fondo de garantías, hermano, es que no hay otra alternativa. Usted crea el fondo de garantías y le asegura al banco que su plata no se va a perder. Esa es la única salida que tenemos nosotros, porque el municipio, el distrito de Medellín, no tiene plata para construir las 100.000 viviendas. Imagine usted, 100.000 viviendas a 100 millones de pesos. Eso es una cifra que no cabe en los ceros. Sí, sí. Pero nosotros podemos empezar a resolver unas 30.000, 40.000 viviendas de reposición para relocalización y quitar esos cinturones de miseria en donde no se accede al derecho a la ciudad. Eso lo podemos hacer apalancados en los bancos, con fondos de garantías y de hecho asumiendo el distrito tasas de interés. Bueno, otro segmento lleno de propuestas. Aquí tenemos otras propuestas, obviamente, para que ustedes y nosotros las evaluemos. Continuamos con el candidato Rodolfo Correa. Tenemos muchas preguntas y como de costumbre, pues obviamente el tiempo apremia, pero es importante porque hace que tengamos unas capacidades de resúmenes para poder entrar en demasiados temas, los que ustedes ya necesitan, verdaderamente lo que necesitamos para hacer esos análisis. No podemos dejar de paso, Inés Elena, hablar de la joya de la corona de Medellín, y Antioquia y Colombia. Pregunta obligada, y hablando precisamente de las fuentes de financiación del municipio, todos sabemos lo importante que son los recursos que EPM le entrega como transferencias ordinarias y extraordinarias al municipio de Medellín, que preocupa grandemente que cada administración, cada nueva alcaldía quiere muchas más transferencias que la anterior, y esto ha venido creciendo pues de manera exponencial, sin que haya apareado, digamos, a esas exigencias de recursos ejecutorias y beneficios sociales para la población. O sea, yo creo que ahí tenemos una deuda gigante. Y evidencia de lo anterior es la falsa promesa del congelamiento de tarifas, una de ellas. Que es una vergüenza. Otra, la exigencia adicional de 300.000 millones de pesos más, con unos porcentajes de ejecución del presupuesto bajísimos, los indicadores que nos empiezan a entregar a 4 meses de terminar prácticamente esta administración, pues dan grima realmente en una ciudad que se había caracterizado, pues digamos que por niveles de ejecución mucho más altos, y preocupa aún más la intervención cada vez mayor de la alcaldía de Medellín en empresas públicas de Medellín, echando por la borda el gobierno corporativo. O sea, es claro que el alcalde tiene una participación, pero a través de la presidencia de la Junta Directiva se ha politizado la empresa, el clima laboral, Inés. El clima está muy afectado, el sentido de pertenencia de la gente, hay riesgos muy altos en la contratación, hay un peligro muy grande que esa joya de la corona que ha sido, pues digamos, una fuente de progreso para la ciudad, y no solamente para Medellín, para Antioquia y hoy para muchos otros países del mundo, ¿qué va a ser candidato para revertir esta situación, blindar a EPM frente a intervenciones, digamos, inconvenientes? Mire, nosotros vamos a regresar el gobierno corporativo a EPM. Sí. Y la vamos a despolitizar.
Porque tenemos claro que mientras sean los políticos los que manejen EPM, la vamos a quebrar. Eso es así de sencillo. La mano de la politización es un cáncer que genera corrupción, que genera ineficiencia y que genera la quiebra de las compañías. Eso es una realidad. Vamos nosotros a recomponer la junta directiva para que vuelvan todos los sectores. Vamos a vincular los empresarios, pero no solo un grupo empresarial, todos los sectores empresariales. Yo quiero que ahí tenga asiento el Grupo Empresarial Antioqueño, pero también tenga asiento la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, pero también ACOPI, la Asociación Colombiana de la Pequeña, Micro y Pequeña Empresa. Y asimismo tienen que tener asiento los usuarios y beneficiarios de los servicios públicos. Y voy a hacer que por primera vez en la historia tenga asiento los voceros de los municipios en donde empresas públicas extrae los beneficios, que eso es una población que tenemos abandonada. ¿Por qué? Porque EPM va y extrae los recursos de Guatapé, del oriente antioqueño, Río y revierte Grande. mínimo. Ajá. EPM es responsable a través de Hidroituango de un gran daño ambiental que se produjo aguas abajo en todas las poblaciones cercanas y ribereñas al río Cauca. ¿Dónde está la responsabilidad y la justicia ambiental que EPM tiene que hacer para eso? Eso lo vamos a reconsiderar y vamos a hacer que estas víctimas también tengan presencia en la Junta de EPM. Lo que yo le decía a Inés, si nosotros queremos que esto funcione, tenemos que ponernos de acuerdo todos, tenemos que tener voz todos y tenemos que respetarnos todos. Empresa, Estado, Claro. usuarios, Universidad y sociedad civil. transparencia. Total. Y antes de que se nos vaya ya terminando el tiempo, como siempre, no me puedo quedar sin hacerle esta pregunta. Uno ve desde lo que se ha visto del gobierno, un partido político como el Pacto Histórico, donde no hay un apoyo al empresario, donde se ve el empresario en términos de riqueza absoluta, no de riqueza compartida, donde no se reconoce el Estigmatizado. tema de empleo, de que pagan el 80% de los impuestos los formales, es decir, un montón de cosas. Cuando usted se acerca al pacto histórico en términos de alianza o posible pues, manejo de alianza, ¿usted no cree que eso perjudica mucho su plan de gobierno, sus propuestas? Bueno, yo no me he acercado al pacto histórico. No, digamos, no lo tengo por ahora contemplado. Yo lo que sí puedo decirle con absoluta claridad es que necesitamos conversar todos. Y si nos seguimos atrincherando cada uno en su esquina, jamás vamos a dialogar y jamás nos vamos a poner de acuerdo. No vamos a llegar. Yo soy un hombre que está en el punto medio, que busca siempre la justa medida, que busca el acercamiento de las partes, porque creo que eso es lo que le corresponde a la política, el arte del consenso aún en medio del disenso. Yo no soy un hombre ni de izquierda ni de derecha. ¿Se ubica más? Yo soy un hombre que cree en la libertad de empresa, que cree en la libertad de industria, que cree en el trabajo, que cree en el cooperativismo, que cree en que trabajando unidos podemos sacar adelante un país, mucho más allá de cualquier ideología. Aquí acabo de mostrarle a usted en estos pocos minutos que no pertenezco a ninguno de los extremos y que soy el gerente que Medellín necesita, con equilibrio, con técnica, con buena planificación y con seriedad y respeto, que es lo que espera la ciudad de Medellín hoy de un alcalde, que sea un buen padre de familia. Esa es mi responsabilidad, manejar a Medellín como la maneja un buen padre de familia. ¿Se nos quedará algo, Robert? Yo creo que tenemos tiempo para una última pregunta, profe Rodolfo, y es que yo la mentira más grande que he visto durante los últimos años acá en nuestra ciudad es el cuento del Valle del Software, ¿cierto? Somos hoy un distrito de ciencia e innovación. Usted que nos cuenta bajo esa visión gerencial, ¿cómo hacer realmente para aprovechar los beneficios que tenemos como distrito de ciencia e innovación? Bueno, lo primero es que tenemos que creernos el cuento de que somos un distrito de ciencia, tecnología e innovación, porque paradójicamente cuando usted examina las cifras de inversión de este gobierno, se da cuenta que fue el que menos invirtió en innovación. Ah, sí. ¿Cómo le parece? Eso es un absurdo. Se estima que mínimamente una ciudad para que tenga estándares aceptables de innovación requiere una inversión del 2% del presupuesto o del PIB. En Medellín estamos entre el 1.4 y el 1.6, ni siquiera el estándar mínimo mundial establecido.
Para eso se requiere planificación y seriedad. Y yo soy el alcalde que le va a dar esa administración seria y planificada a Medellín para que realmente seamos lo que decimos ser, un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Emprendimiento e innovación. Qué importante. Y podemos decir algo muy corto antes de cerrar para los emprendedores, aquellos que tienen esas ideas y nos quedan ahí en los barrios, porque hay muchas cosas, hay temas como Créame, está el tema de Cámara de Comercio, Empresas. Famiactuar, Interactuar, es decir, hay muchas cosas, pero es que este gobierno, por ejemplo, no trabajó absolutamente nada con ellos y se nos quedó mucha gente y muchas ideas en los barrios. Lo último que yo hice en la Secretaría de Agricultura fue en alianza con Pro Antioquia, crear el Sistema de Innovación y Emprendimiento Agrícola de Antioquia, con muy pocos recursos. Apenas cerca de $1 millón que pude conseguirme Y hoy para esa existe. inversión. Hoy existe. Aquí están en este momento en Expo Agrofuturo, en donde están llevando los AgStart, se llaman ellos, los emprendedores del agro de Antioquia. Fueron y buscaron estos chicos del campo que tenían iniciativas para resolver necesidades y ahí están. Eso es lo que vamos a hacer cuando estemos en la alcaldía, el mejor sistema de emprendimiento de América Eso es lo que Latina. usted llama la red de emprendimiento en su campaña. Sí, señor. Completamente. Qué importante eso, porque la verdad es que se nos terminó el tema Ruta N, el know-how se fue, contrataron otro tipo de personas que de pronto no lo conocían. Pero y demás. empezó el declive desde Federico. Correcto. Quiero aclararle eso. Vamos entonces, pues agradecerle, porque realmente sabemos del espacio, sabemos que va para otra entrevista incluso, para nosotros muy importante tenerlo aquí, para ustedes los televidentes, recordemos que ya empezamos a sentir problemas económicos, llámese de crecimiento, llámese Contracción. principios, de Desaceleración. contracción y demás. Eso es supremamente importante tenerlo en cuenta. Por eso les estamos dando la oportunidad de que los candidatos pasen por aquí, nos cuenten qué tienen desde el punto de vista empresarial, desde lo económico, desde el empleo, desde la infraestructura, desde la misma seguridad que hablábamos, que afecta obviamente todo el tema de las empresas. Y por eso queremos seguir en este ciclo. Muchas gracias, candidato. Estaremos pues próximamente con ustedes la semana siguiente con otro candidato. Esperamos que tengan una muy buena noche. Les aconsejamos que continúen con la programación del canal. Tenemos programas de nicho muy interesantes que pueden ser de buen interés para todos ustedes. Muy buenas noches.